En este canal siempre nos gusta hablar de jugadores que dejan la NBA para fichar por el baloncesto europeo. Pero ¿qué talento internacional se ha quedado en Estados Unidos con contratos de media larga duración? Hoy os presento unos cuantos nombres que tenéis que anotar, porque si juegan poco en Estados Unidos, a medio plazo podremos verlos en Europa. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de la NBA, del baloncesto internacional, del baloncesto europeo, porque vamos a hacer un vídeo que creo que es interesante y nos va a permitir, bueno, pues hablar de nombres, de situaciones, de realidades que creo que merece la pena. Estamos hablando de nombres, pues como Jordan Nwora, que ha decidido pues firmar por el Efes, Stanley Johnson, un jugador también que ha firmado por Anadolu Efes, Trent Forrest, que lo ha hecho con Baskonia, pero vamos a hablar de algunos ya mitos del canal, pero nombres interesantes que este verano, bueno, pues han optado por prolongar sus contratos o parece que van a continuar porque la franquicia en la que estaban o los ha traspasado o ha apostado por ellos. Es un listado bastante amplio, ¿vale? Porque creo que nos merece la pena así hablar de diferentes jugadores. Algunos han estado en los juegos, otros simplemente pues hemos hablado bastante de ellos en el canal, hemos barajado opciones y creo que merece la pena dedicarles al menos un ratillo para comentarlos. Son un total de 3, 6, 7... 10, 13, 16 nombres. 16 nombres, muy molones muchos de ellos. Son clásicos ya del canal, algunos de contrato de 1 año de duración, otros en 2, 3 años. Pero bueno, tenemos el caso de Sasha Vezenkov, que es otro gran regreso desde NBA a Europa, que ha durado 1 año, que tenía un contrato también de más duración y fue traspasado desde los Kings a Toronto. A comentar, a charlar, a pasarlo en grande, porque la temporada 24-25 va a ser épica en este canal y lo vamos a disfrutar y lo vamos a pasar en grande. Vale, ¿por qué hago este vídeo? Bueno, pues a raíz de que en las últimas horas hemos conocido que Sviatoslav Mihailiuk, el ucraniano, que ha sido alguien del que hemos hablado mucho, del que se le vinculó a Panathinaikos de una manera muy potente la temporada pasada, ha firmado un contrato de 15 millones y 4 años con Utah Jazz. A mí me parece un muy buen jugador, entiendo perfectamente que Utah haga este tipo de apuestas. Hemos visto que de Utah, por ejemplo, pues Luka Samanic este año ha salido, han renovado con un contrato también, bueno, millonario, casi 50 millones por temporada para Lauri Markkanen, y bueno, pues Utah pues apuesta por este tipo de talento internacional. Sviatoslav Mihailiuk, yo creo que en un futuro vendrá a Europa, pero bueno, la realidad es que después de varios años coqueteando, firma un contrato de 4 temporadas, que es muy jugoso y muy interesante. Y a raíz de esto, y lo de Sandro Mamukelashvili, que renovó por 1 año con, creo que son 2,1 millones de dólares con San Antonio Spurs, el equipo de Víctor Wembanyama, bueno, pues me he decidido bueno, pues hacer este vídeo. Y ahí os dejo 14 nombres, porque estos dos eran evidentes. Además, Mamukelashvili, súper mito del canal, para ir comentándolo. Hay uno que hay mucha gente que me dice, volverá. Y de hecho, cuando se marchó a la NBA, muchos me dijeron, no va a tardar nada en volver porque no va a encajar. Simone Fontecchio ha renovado este verano con los Detroit Pistons, que es cierto que son un equipo raro como pocos, 16 millones, 2 temporadas. El jugador italiano, a mí no ha estado en este caso en el preolímpico con la selección de Gianmarco Pozzecco, pero ya sabemos lo que puede aportar. Tiro exterior, un jugador muy potente, un 3&D de manual, jugador que rebotea mucho, que poco a poco, bueno, en Europa sobre todo, ¿no? Pero en NBA se ha convertido en un especialista lanzador. A mí me gusta muchísimo Simone Fontecchio. El traspaso creo que le ha favorecido a nivel de poder encontrar un buen contrato, así que Simone Fontecchio se queda. Probablemente en 4 o 5 años pueda volver a Europa, pero creo que le está haciendo un carrerón para lo que mucha gente esperaba, porque recordemos que a Simone, hasta que llega a Berlín, bueno, pues había tenido mucho hype, pero nunca había llegado a explotar. En Vitoria hace un buen año, en una temporada muy gris de Baskonia, y en el último momento consigue, bueno, esa oferta de Utah, con la que, bueno, pues se ha conseguido una carrera NBA que de momento va por muy buen camino. Vamos a ir con jugadores que tengan contrato largo, ¿vale? Y luego vamos a ir hablando de nombres que tengan contratos más cortitos. Por ejemplo, Goga Bitadze, que también hace un par de años, cuando firmó o cambió antes de que cambiara de equipo, cuando estaba en Indiana, se hablaba de él como una posibilidad de venir a Europa. Recordemos que él fue Rising Star de la Euroliga con Budućnost, todavía recuerdo aquella etapa. Y ahora los Orlando Magic, el georgiano, el compañero de Toko Şengeli y Sandro Mamukelashvili en la selección, ha firmado un contrato de 35 millones de dólares por 3 temporadas. Para el que sea muy de baloncesto FIBA y haya sido muy de NBA de los 90 o de principios de siglo, flipa, claro, con las cifras, pero la realidad es que este contrato tampoco es una locura, es un buen contrato, le arregla la vida obviamente al georgiano, pero no es lo de Lauri Markkanen, ¿vale? Por poner nombres, o LeBron James, que está en 50 millones, para que nos hagamos una idea un poco la diferencia entre unos y otros. Reboteador, buen jugador de equipo, creo que es un pivot que, aunque es clásico, tiene cositas de jugador moderno. Bueno, a mí es un jugador que ya sabéis que me encanta. Otro es Vasa Micic, que le hemos visto en los juegos, no ha sido el mejor torneo olímpico para el serbio, pero la realidad es que, bueno, pues es un jugador de mucho talento, es un jugador que para mí creo que la NBA le ha perjudicado en el sentido de que le ha frenado su juego, y no es fácil porque se ha pasado 1 año jugando muy poco, decidió prepararse en el mundo
Mundial, decidió no estar en el Mundial para prepararse. Yo no lo he visto físicamente tan bien. Es cierto que acabó la temporada jugando con los Hornets, que fue donde recibió ese traspaso desde los Thunder. Y bueno, pues 7,7 millones para esta temporada, y el año que viene tiene una opción de equipo de 8 millones. Mi sensación es que el año que viene volverá a Europa. Me cuesta verle en NBA, sobre todo por la edad que tiene, el momento, el estilo de jugador, bueno, estando muchos años allí en Estados Unidos. Y de nombres de contrato largo, Neemias Queta, otro mito de este canal, el primer portugués que jugó en la NBA, ha hecho muy buena temporada con Boston Celtics, ha renovado 7 millones 3 temporadas, contrato muy bajito, pero un jugador de rol, un jugador que cuando ha estado bien, bueno, pues ha aportado defensa, es un jugador grande, intimidación. Correcto, y por la cantidad económica que ha firmado creo que no es ningún tipo de problema para, en este caso, para el equipo campeón de la NBA. Y mira, me quedo con otros tres balcánicos, los tres, uno croata y dos serbios. Uno, Karlo Matkovic, que a mitad de temporada dejó Cedevita Olimpia Ljubljana para firmar por los Pelicans 6 millones 3 años. Un buen jugador, el croata es un jugador que bloquea y continúa muy bien, que puede rebotear. Yo creo que a él le hubiera venido mejor un pasito por Europa previo para poder brillar. Yo veo ahora al Partizan y pienso que él hubiera sido un jugador ideal para ellos. Luego está el caso de Nikola Jovic, que este año ha llegado muy justo a la cita olímpica, pero practicó un gran mundial, el jugador de los Miami Heat, que tiene un contrato todavía de rookie de 2+1. A mí este es un jugador que es cierto que me gusta mucho para contexto FIBA. Yo en NBA todavía no le he acabado de encontrar el punto, no sé exactamente, vamos a ver. Miami es un equipo que desarrolla mucho talento a medio y largo plazo, y el otro, aunque tenga contrato de larga duración porque ha iniciado su temporada de rookie, va a empezar lesionado. Y a mí me cuesta imaginar la carrera ahora mismo de Nikola Topic en la NBA. Ha firmado por Oklahoma City Thunder, contrato de 5 años, es decir, el clásico contrato rookie, que van aumentando las cantidades. Y bueno, pues la realidad es que es un jugador que hemos visto muy poco en la élite. Desgraciadamente una lesión importante le ha privado, primero, de conseguir una ronda de elección más alta, aunque se gestionó muy bien su posicionamiento en el draft. Y luego, bueno, pues ahora veremos qué pasa en un año en el que a priori va a estar en blanco en los Thunder, que es cierto que tampoco lo necesitan para el corto plazo porque están por ahí Shai Gilgeous-Alexander, Holmgren y compañía. Pero bueno, pues hay los Thunder que apuestan también por Nikola Topic. Bueno, por quedarnos con algún detallito más. Vit Krejci, que llegó a sonar para ACB, llegó a sonar porque además su condición de cupo salió de la cantera del Básquet Zaragoza. 4 años, 10 millones de dólares. Bueno, pues un jugador que Atlanta ha apostado fuerte por él, por su polivalencia, por su capacidad de evolución. La realidad es que en Europa lo vimos muy poco en Zaragoza y bueno, pues el rendimiento que ha dado ha sido extraordinario. Y ahora llegan las oportunidades a corto plazo, que hay que estar muy atentos. Que hay muchos. Alex Len, el ucraniano, jugador que ha pasado el último año en los Kings, 3,3 millones, un año de contrato. Buen reboteador ofensivo, un jugador de equipo, correcto, poco a poco va perdiendo rol en los equipos donde está, pero bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta. Daniel Theis, que ya sonó para Panathinaikos y Barça, 2,8 millones, una temporada. En los Pelicans ha firmado este año, un jugador muy valorado por su capacidad defensiva, por su defensa de bloque directo. Bueno, el alemán tampoco vamos a descubrir nada, creo que es un valor seguro y que probablemente en unos años pueda venir, pero creo que en NBA todavía, yo si fuera él, sí que alargaría contratos, porque además puede conseguir contratos en equipos que se vayan acercando a zonas altas. Vlatko Čančar, que después de un año lesionado, lo vimos con Eslovenia en el preolímpico del Pireo, y bueno, pues ha firmado 2,4 millones un año con Denver. Ha continuado un año en Denver, han confiado en él, un jugador que lo sacaron de Burgos, y bueno, pues ha ido creciendo, cambiando físicamente, evolucionando, y bueno, me parece una muy buena opción. Y me quedan 3 nombres. Tristan Vucevic, que hubo como unas horas en las que sonaba que podría volver a Europa después de haberse marchado de esta misma campaña desde Partizan a la NBA, firmó un two-way contract con el mismo equipo que le cortó, Washington Wizards, bueno, algo más o menos lógico después de haberse ido como un poco Karlo Matkovic a mitad de temporada. Killian Hayes, que ha sido una sorpresa. Jordi Fernández ha apostado por un contrato de 2,3 millones por una temporada, un jugador que fue top 10 del draft, que hablamos de él en clave venir a Europa porque pensábamos que podría ser su camino. No ha estado entre los 12 convocados, aunque tengan problemas en el base de la selección francesa de Vincent Collet. Bueno, una opción clara. Y el otro nombre, que este no es europeo, pero sí que creo que es un jugador internacional que hay que seguir muy de cerca, que es la figura de Bruno Fernando, que ha firmado en las últimas horas, creo que hace 4, 5 o 6 días, un contrato de 2,2 millones por una temporada con Toronto Raptors, pero creo que por su potencial, por su impacto, por su nivel físico, por lo que le hemos visto en FIBA, creo que es un jugador que en NBA va a ser un jugador normal, un jugador más, y creo que en FIBA se saldría el jugador de Angola. Bueno, fijaros, un quinteto con Vitadze, Mamukelashvili, Sviatoslav Mihailiuk, Fontecchio y Misic es un súper equipo. La verdad que hay nombres que hay que tener en cuenta. Aquí no he metido a Gallinari, que bueno, que ya viviría sus últimos coletazos como jugador profesional. Hay otros nombres, pero me he querido quedar con ellos porque son bastante llamativos y bastante interesantes y que creo que hay que tener en cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos hablando de básquet y os leo porque quiero que me digáis cuál es el jugador favorito de estos que veis aquí y dónde os gustaría verlo jugar en el futuro. ¡Hasta luego! ¡Adiós!